Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Ángel Marín, Jaime López, Over Granados, Señor Milaneso, Novelas Ligeras FV, Humo Negro, Gabriel 05, Feilon Locuendo, Ricardo, Sebastián Mendoza, y Ezequiel Ángel, son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Manuel Navarro, y Eduardo José González. Nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 48. Caza del cielo. En el cielo de los Alpes, bajo la intensa luz del sol del mediodía, el enorme avión de transporte rugía mientras ganaba altura. Rápidamente atravesó las capas de nubes y se elevó por encima de 1 kilómetro de altura. Se dirigió en dirección a la ciudad de Nueva York, emprendiendo su viaje a través del Océano Atlántico. En la rueda trasera del avión de transporte, Kyle sostenía con fuerza la espada de carbonadio clavada en el tren de aterrizaje, mientras que con la otra mano agarraba firmemente a Steve. Los dos estaban suspendidos debajo del avión, conectados entre sí. «Kyle, ¿estás bien?», Steve gritó fuerte, sus voces apenas audibles en medio de la tremenda presión del viento a gran altura. «Estoy bien, pero deberías perder algo de peso», bromeó Kyle, ejerciendo fuerza con una mano para lanzar a Steve hacia el marco. Una vez que Steve sujetó firmemente el marco, el propio Kyle colocó sus pies firmemente sobre el volante. Justo debajo de sus pies estaba el cielo en continuo ascenso, una vista que les provocó escalofríos. «Conozco la estructura básica de este avión de transporte. Sígueme». Steve agitó la mano y tomó la iniciativa mientras subía. Kyle confió en la espada de carbonadio para anclarse al fuselaje, garantizando su seguridad mientras subía detrás de Steve. Como supersoldados, su agilidad y destreza eran extraordinarias. Subieron sin peligro desde las ruedas giratorias del avión de transporte. En poco tiempo llegaron al compartimento inferior trasero del avión y abrieron la trampilla de seguridad situada en la parte inferior, entrando por completo en el interior del avión de transporte. El compartimento trasero del avión de transporte era espacioso y estaba lleno de equipamiento tecnológico. Las luces tenues mantenían suficiente visibilidad. Kyle, echa un vistazo. El rostro de Steve se volvió solemne cuando pareció notar algo. Bajó la voz e hizo un gesto hacia un lugar particular en el compartimento trasero del avión de transporte. Siguiendo su mirada, Kyle vio 2 aviones monoplaza de aspecto peculiar estacionados en el compartimento trasero del avión de transporte. Estos aviones tenían un tamaño más pequeño que los típicos cazas monoplaza, con forma elíptica y una pintura de color verde intenso. Curiosamente, no había bocas de arma obvias en el exterior, pero la mitad inferior del fuselaje era 3 veces más grande que la mitad superior. No había necesidad de especular. El mensaje de identificación de la tarjeta de artículo apareció rápidamente. Bombardero atómico. Un avión de transporte monoplaza equipado con una bomba nuclear. Su poder para desplegar explosiones nucleares puede destruir fácilmente una gran ciudad. Tarjeta de artículo azul poco común. Estado actual. No disponible para extracción. Un artículo de un solo uso. El corazón de Kyle tembló al ver esto. Finalmente entendió por qué Red Skull tenía la confianza suficiente para aniquilar toda la costa occidental de los Estados Unidos. Eran 2 bombarderos atómicos. Si se les permitiera entrar en el territorio del país, incluso una superpotencia con fuertes fuerzas militares se vería abrumada. Steve, encuentra el dispositivo en el compartimiento trasero del avión de transporte y arroja estos 2 aviones directamente al océano. Kyle ordenó con decisión.
En ese momento, el avión de transporte probablemente sobrevolaba el espacio aéreo del Atlántico. Si Red Skull lograra llevar los bombarderos atómicos a Nueva York, las consecuencias y la pérdida de vidas serían inimaginables. Steve también entendió esto, así que asintió con la cabeza y, justo cuando esto sucedió, un escuadrón de guardias armados de Hydra corrió hacia el compartimento trasero del avión. ¿Nos han visto? Kyle arqueó las cejas y levantó su espada de carbonadio con una expresión fría en su rostro, y fue a confrontarlos mientras instaba a Steve. Date prisa, los detendré. Ataque enemigo. Abran fuego. El escuadrón de guardias armados vio a Kyle cargando rápidamente hacia ellos y rápidamente abrió fuego con armas de energía. En un instante, la parte trasera del avión de transporte quedó iluminada por un deslumbrante rayo láser azul. Estos idiotas. Kyle frunció el ceño. No tenía miedo de que el láser le disparara, sino más bien del disparo indiscriminado de láseres que potencialmente podrían encender los bombarderos atómicos detrás de él. No quiero que me entierren aquí con carne de cañón. Kyle maldijo en silencio a estos idiotas en su mente. Morir. La expresión del rostro de Kyle se volvió más fría y con fuerza arrojó su espada de carbonadio, empalando directamente al capitán de los guardias que disparaba con mayor agresividad, inmovilizándolo firmemente contra la pared metálica del compartimento trasero. Ante el peligro inminente, Kyle decidió no evadirlo, sino que levantó su mano derecha adornada con el Vibranium Bracer. Bloqueó continuamente los láseres de energía entrantes, impidiendo que alcanzaran a los bombarderos atómicos detrás de él. Kyle, atrapa. Steve gritó como si supiera la situación de Kyle, arrojándole su escudo adamantium. Kyle saltó en el aire y atrapó el escudo circular, sosteniéndolo en su mano izquierda y usándolo para bloquear los densos rayos láser mientras se acercaba rápidamente a uno de los guardias. El guardia levantó su pistola láser de energía con miedo, pero al momento siguiente, la palma derecha de Kyle bloqueó el cañón del arma. El disparo láser rebotó en el Vibranium Bracer, desintegrando la pistola láser de energía y el brazo del guardia en el acto. Lindo. La voz de Steve sonó justo cuando operaba los botones del dispositivo. El compartimiento de uno de los bombarderos nucleares se abrió primero y fue arrojado al océano miles de metros por debajo del avión de transporte. La apertura del compartimento hizo que el aire dentro del compartimento trasero saliera corriendo, aspirando a varios guardias hacia la apertura. Una sonrisa demoníaca apareció en el rostro de Kyle mientras miraba con calma al guardia retorciéndose en el suelo, lo levantó con una mano como si fuera un pollo pequeño y lo arrojó hacia el compartimento abierto donde había caído el avión de transporte. En los momentos siguientes, cada guardia que se atrevió a resistir fue tratado por Kyle y Steve como una carga, y todos fueron arrojados desde miles de metros de altura en el aire. Kyle. Steve gritó de repente, pero ya era demasiado tarde. Un guardia que se acercaba logró alcanzar el segundo bombardero nuclear, abrió la cabina y se sentó dentro. Ninguno de los dos pudo detenerlo a tiempo y se lanzó el segundo bombardero nuclear. No podemos dejar que se escape, dijo Steve mientras estaba a punto de salir corriendo del compartimento. Pero en el último momento, Kyle lo interceptó y lo empujó hacia atrás, observando impotente cómo el guardia se alejaba volando en el bombardero nuclear. No te preocupes, no tendremos que tratar con él, dijo Kyle con confianza, mirando tranquilamente el vasto cielo azul fuera del compartimento. Como para confirmar sus palabras, más allá de la gran altitud visible del compartimiento trasero, un enorme pájaro de presa azul atravesó las nubes, arrastrando una serie de ondas de choque detrás de él mientras perseguía rápidamente al bombardero nuclear que se alejaba. Entonces, llamaste al águila azul, dijo Steve mientras miraba la silueta del águila azul desde la distancia, sintiéndose aliviado en su corazón. Es la batalla final en el frente europeo. No podemos darnos el lujo de ser descuidados. Kyle se encogió de hombros y le arrojó el escudo a Steve. Recuperó su espada de una mano de la pared de metal y limpió la sangre de la hoja en la ropa de uno de los guardias. Muy bien, Hydra se queda con su líder final. Steve respiró hondo mientras estaba al lado de Kyle y, con renovada determinación, dirigieron su mirada hacia la puerta de la cabina del avión de transporte. Desde cientos de pies bajo tierra hasta miles de metros sobre el cielo, había llegado el momento de lograr el fin definitivo. Capítulo 49. Final congelado.
El avión de combate de transporte voló suavemente sobre las nubes, disfrutando de la dorada luz del sol mientras aceleraba hacia el otro extremo del océano Atlántico. Kyle y Steve entraron con cautela a la cabina del avión, con Kyle empuñando una espada y Steve sosteniendo un escudo. Era evidente que Red Skull había huido apresuradamente, ya que había pocos guardias armados en el avión. Los guardias con los que habían tratado antes en la cabina trasera eran los únicos, dejando la espaciosa cabina inquietantemente silenciosa. En los instrumentos de control del caza de transporte no se veían figuras. Estaba en piloto automático, siguiendo la ruta de vuelo predeterminada marcada por el sistema de a bordo. Detrás del asiento del piloto había un compartimiento de almacenamiento que emitía una tenue luz azul, revelando destellos de los elementos contenidos dentro del objeto cuboide detrás de la unidad de almacenamiento de vidrio. Los ojos de Kyle estaban fijos en los artículos dentro del compartimento de almacenamiento desde el momento en que entró. Sus ojos reflejaban el resplandor azul de los objetos. Incluso sin una vista clara o un mensaje que indicara las cartas, estaba seguro de que no había cometido un error. El Tesseracto. No puede haber ningún error. A pesar de estar a 10 metros de distancia y separado por un marco de almacenamiento de metal y vidrio, aún podía sentir vívidamente la mística sobrecogedora y cautivadora que emanaba de él. Steve tenía la intención de avanzar lentamente hacia la cabina con su escudo, pero Kyle negó con la cabeza. Era evidente que Red Skull sabía que habían alcanzado al avión durante su conmoción en la cabina trasera, por lo que no había necesidad de un ataque sorpresa. Era una desventaja revelarnos mientras el enemigo permanecía oculto, pero la abrumadora diferencia de fuerza era algo que ni siquiera el herido cráneo rojo podía revertir. Kyle dio un paso adelante con confianza, blandiendo su espada y dijo fríamente: Schmidt, eres el único que queda aquí. Deja de esconderte como una rata si te haces llamar Hydra. Usa todos los trucos que te queden ahora antes de morir. Steve, al ver las acciones de Kyle, extendió las manos y dio un paso adelante, adoptando un tono de advertencia. Es hora de poner fin a todo esto, Schmidt. Frente a la fría burla y las preguntas de los dos, una respuesta escalofriante vino de repente desde el asiento del piloto en la cabina, donde se encontraba Red Skull. Ustedes dos simplemente no saben cuándo rendirse, ¿verdad? ¿Realmente crees que me has derrotado? ¿Crees que el simple hecho de vestir ropa con el emblema estadounidense te convierte en un símbolo nacional? He visto el futuro, un mundo hermoso sin divisiones nacionales, completamente subordinado a mi gobierno. Confirmando la ubicación de Red Skull, Kyle y Steve intercambiaron miradas y se coordinaron en silencio para rodearlo por ambos lados. Red Skull, sin embargo, continuó hablando desde el asiento del piloto. Hasta el momento final, nadie puede determinar quién gana y quién pierde. Tan pronto como terminó de hablar, su palma golpeó el panel de control, empujando el volante a su posición máxima. Zumbido. El caza de transporte que antes volaba suavemente se detuvo abruptamente, luego cayó hacia abajo en un ángulo de 90 grados, dirigiéndose directamente hacia la capa de nubes debajo. Todo en la cabina, incluidos Kyle y Steve, se volvió ingrávido, dando vueltas y flotando en varios ángulos. Este es solo el comienzo. Red Skull se burló desde el asiento del piloto, asegurado por su cinturón de seguridad, mientras levantaba una gran arma láser. Sin embargo, el cañón no estaba apuntado a Kyle o Steve, quienes caían incontrolablemente detrás de él, sino al parabrisas delantero de la cabina. Ambos pueden morir ahora. Su rostro esquelético carmesí estaba ligeramente distorsionado cuando un frenesí de emociones estalló en las cuencas de sus ojos hundidos, mientras disparaba el arma láser al parabrisas de la cabina. Estallido. En el instante en que el láser rompió el parabrisas, se produjo una poderosa diferencia de presión dentro y fuera del avión, generando un fuerte vórtice que succionó todo lo que había en la cabina hacia la ventana rota y hacia el espacio aéreo exterior a gran altitud. Estaban a más de 10.000 metros en el cielo y si fuera una persona común, habrían perdido el conocimiento hace mucho tiempo debido a la intensa diferencia de presión, pero Kyle y Steve no eran personas comunes y corrientes. Kyle, ten cuidado. Steve logró agarrarse a un marco de hierro en el techo de la cabina y su mirada preocupada se dirigió hacia Kyle, que todavía estaba flotando. Ese tipo realmente tiene deseos de morir. Kyle apretó los dientes y, mientras tiraban de su cuerpo hacia la ventana, reaccionó rápidamente clavando su espada en el suelo de la cabina. Eso estuvo cerca.
Kyle exhaló un suspiro de alivio mientras se estabilizaba anclando su cuerpo a la espada incrustada en el suelo. Sin embargo, cuando su mirada se dirigió hacia abajo, sus pupilas se contrajeron ligeramente. Desafortunadamente, la espada hecha de Carbonarium Sword estaba atrapada en la parte superior del recipiente de vidrio emitiendo una luz azul brillante. El vidrio roto reveló grietas, exponiendo gradualmente el aura misteriosa del Tesseract en el interior. Dios mío, esto. Kyle sintió un cosquilleo en el cuero cabelludo cuando pasaron por su mente destellos de la película en la que Red Skull hizo contacto directo con el Tesseracto. Ser desterrado a la fuerza más allá de las galaxias, custodiando la piedra del alma solo en un planeta desolado durante más de 70 años. En este momento, el Tesseract estaba completamente expuesto al aire y estaba a menos de medio metro de él. Como estimulado por el impacto de la espada, el enigmático brillo azul en la superficie del Tesseract se volvió aún más pronunciado. Luego, rayos de luz salieron disparados de él, revelando deslumbrantes mapas de estrellas cósmicas en el vacío. El espacio comenzó a girar centímetro a centímetro y el Tesseract atrajo a Kyle aún más hacia sí mismo. Esto no está bien. Kyle se encontró en un dilema, incapaz de moverse mientras miraba el Tesseracto frente a él, abriendo lentamente un túnel espacial debajo de él. ¿Me van a transportar lejos? Kyle forzó una sonrisa amarga y se preparó para aceptar su destino cerrando los ojos cuando la voz de Steve de repente llegó a sus oídos. Kyle. Apártese del camino. En el siguiente instante, un escudo voló rápidamente a una distancia de más de 10 metros y golpeó el Tesseract, que reflejaba un mapa del cielo estrellado, alejándolo del costado de Kyle. Voló hacia el enorme agujero de la ventana y salió al aire libre. Eso estuvo cerca. El rostro de Kyle palideció al pensar en su situación. Estaba a un pelo de ser transportado a quién sabe dónde por el Tesseracto. Amo la Tierra. Habiendo escapado del peligro, la alegría de Kyle era abrumadora e incluso quiso darle a Steve un abrazo de oso. No. Gritó Red Skull mientras veía el Tesseract pasar junto a él y salir volando por la ventana. Parecía aturdido y rápidamente extendió la mano para agarrar el Tesseract. Zumbido. El mapa del cielo estrellado que se desvanecía continuó brillando, y un rayo de luz de arco iris golpeó a Red Skull desde el cielo, envolviendo y evaporando su figura. El Tesseract completó esta simple manipulación espacial y continuó enviando el avión cayendo en picado hacia el mar. Mientras el avión continuaba su descenso suicida de 90 grados, faltando menos de 1 kilómetro para tocar tierra, Kyle luchó contra la fuerte presión del viento y logró alcanzar el asiento del piloto para volver a colocar el volante en su posición. Inmediatamente después de realizar este movimiento, el avión de transporte recuperó su estado normal de conducción, pero los instrumentos de control parecían estar a punto de dañarse, emitiendo humo. Uf. Kyle se sentó cansado en el suelo después de controlar el avión. Aunque la fuerte presión del viento aún persistía, afortunadamente el avión finalmente se estabilizó y, con su baja altitud, la fuerza gravitacional se redujo considerablemente a un rango aceptable. ¿Estás bien? Steve sonrió mientras descendía del techo de la cabina y tomaba asiento en el asiento del piloto, abrochándose el cinturón de seguridad. Estoy bien. Contacta rápidamente con la base y haz que organicen el aterrizaje de este avión, dijo Kyle mientras agitaba su mano. Bueno. Steve asintió y comenzó a operar los instrumentos desde el asiento del piloto. Después de un rato, su expresión relajada gradualmente se volvió seria, como si hubiera descubierto algo. ¿Qué ocurre? Kyle notó la expresión inusual de Steve y no pudo evitar levantarse y preguntar. Steve respiró hondo y dijo con severidad. La situación no es buena. El piloto automático no se puede desactivar y muchas funciones de control manual están dañadas y quedan inutilizables. Este avión todavía se dirige hacia su destino original, la ciudad de Nueva York. ¿Qué? Kyle se dio cuenta de la crisis potencial y dijo en voz baja. No entres en pánico, déjame pensar en una solución. No hay tiempo. Steve sacudió la cabeza y apretó los puños en silencio, y fue como si hubiera tomado una decisión difícil en su vida. Él sonrió aliviado y dijo, Kyle, ve a la cabina trasera y prepárate un paracaídas. ¿Qué quieres decir? Kyle estaba un poco aturdido. Steve dijo con firmeza, voy a hundir este avión en el océano. Date prisa y prepara un paracaídas para saltar.
No te apresures a hacer nada, debe haber otra manera. Además, aunque alguien tenga que quedarse en el avión hasta el final, yo. Las palabras de Kyle fueron rápidamente interrumpidas por Steve. Muy bien, déjame encargarme de esto. Steve sostuvo el yugo de control con ambas manos, su rostro joven y hermoso lleno de determinación. Él sonrió y dijo, Kyle, no lo sabes. Te he estado persiguiendo todo este tiempo. Desde la base de entrenamiento hasta las pequeñas peleas y los campos de batalla más adelante, solo podía cuidarte las espaldas. Me esforcé constantemente para ponerme al día mientras aceptaba las oportunidades que dejaste escapar. Ya que he afirmado ser el Capitán América, déjame superarte esta vez y abrir el camino delante de ti. Mientras decía esto, Steve pareció regresar al joven débil pero indomable que alguna vez fue. Entiendo. Después de que Kyle terminó de hablar, caminó silenciosamente hacia la cabina trasera del avión, sabiendo que no importa lo que dijera en ese momento, no podría detener la decisión de su camarada. Porque la otra persona no solo era su mejor compañero de armas sino también su hermano, y más aún, era el Capitán América de este mundo. Incluso si se encontraran con innumerables situaciones peligrosas, él siempre sería el que avanzaría con una expresión determinada en su rostro, dispuesto a sacrificarse para proteger todo lo que quería salvaguardar. Ah, y cuida del agente Carter por mí. Steve le recordó antes de que Kyle se fuera. ¿Quién va a cuidar de tu novia? Te estaré esperando en la base. Kyle se dio vuelta y maldijo. A mí, me gusta la agente Carter, pero ella no es mi novia. Steve negó con la cabeza y, en tono de broma, dijo con aire ignorante. Agente Carter, ella siempre ha sentido algo por usted. No hagas bromas en esta situación. ¿Cómo podría gustarle? Debes haber entendido mal algo. Kyle estaba un poco confundido. ¿Qué está sucediendo? Solo había coqueteado con ella unas cuantas veces. Entonces considerémoslo una broma. Steve se encogió de hombros y dijo, el próximo viernes por la noche a las 8 p.m., tengo una cita con ella en el Starbeard Club. Si no llego hasta entonces, tú irás en mi lugar. No te preocupes. Te reservaré todo el lugar y bailarás con ella cuando vuelvas. Kyle hizo un gesto con la mano y salió de la cabina principal. La voz de Steve aún se podía escuchar débilmente desde atrás. Cuento contigo, hermano. 15 segundos después, una figura saltó desde la cabina trasera del avión desde una gran altura. Después de alcanzar una altitud de 100 metros, se desplegó el paracaídas y Kyle descendió lentamente hacia el mar azul. Debajo del paracaídas, Kyle miró hacia arriba, contemplando el avión distante que seguía alejándose y pronto desapareció al otro lado de las nubes. Steve, independientemente del resultado o del tiempo que lleve, creo que algún día nos volveremos a encontrar. Capítulo 50. El paradero de Kyle. Principios de 1944. La organización Hydra, que había estado causando estragos y daños en Europa, fue completamente eliminada por Kyle y Steve. Se consideró que el fundador de la organización, Schmidt, había muerto en el acto. Esta importante noticia se difundió rápidamente por todo Estados Unidos, provocando una gran celebración a nivel nacional. Innumerables soldados que se habían retirado del campo de batalla a las bases se reunieron y alzaron sus copas con júbilo. A la victoria. Al mayor Kyle y al capitán Steve. A los héroes. Que el mundo pronto abrace la paz. En numerosos bares de las grandes ciudades, vítores como estos llenaron el aire durante toda la noche. Ese mismo mes, el ejército alemán, gravemente debilitado tras perder sus instalaciones de fabricación, inició una retirada a gran escala del frente. Esto se convirtió en el preludio de la eventual rendición de Alemania. Sin embargo, en medio del ambiente festivo de la victoria en la guerra de Europa Occidental, los dos héroes, Kyle y Steve, que eran los protagonistas, desaparecieron como fuegos artificiales al final de una batalla, para nunca regresar. Aunque el teniente Steve logró establecer contacto con la base militar estadounidense a través del comunicador del avión enemigo fuera de control, la señal se perdió rápidamente, dejando solo mensajes intermitentes que decían: hundiré el avión fuera de control en el Atlántico, para que no llegue a Nueva York. En cuanto al mayor Kyle, desapareció sin dejar rastro, al igual que el avión fuera de control que estaba siguiendo. Medio mes después. La cálida luz del sol de la mañana caía sobre la superficie del océano Atlántico, proyectando capas de brillantes bordes dorados sobre las olas y salpicaduras azules.
Un moderno velero blanco de 2 niveles navegaba lentamente sobre el mar, asemejándose a una pequeña hoja flotando guiada por las olas y la brisa del mar. En la cubierta abierta del velero blanco, un joven de cabello dorado con gafas de sol yacía perezosamente en una tumbona. Apoyó las manos detrás de la cabeza, exudando un aura excepcionalmente relajada y despreocupada. Solo llevaba un par de pantalones cortos de playa, la parte superior de su cuerpo desnuda, revelando unos abdominales perfectamente cincelados que parecían forjados por la artesanía de Iron Man. Disfrutó de la cálida luz del sol, mostrando su físico robusto e impecable. Al lado de la tumbona había una mesa redonda con una pequeña sombrilla para dar sombra. Una forma de vida negra parecida a un líquido se retorcía inquieta sobre él, y era como si detestara el clima abrasador. Hacía mucho tiempo que no me relajaba así. Kyle no pudo evitar suspirar de emoción. Desde que renació en el mundo Marvel durante la Segunda Guerra Mundial, los últimos meses habían estado llenos de guerra continua. Incluso con sus habilidades sobrehumanas como soldado, su cuerpo tenía que estar en un estado constante de alerta máxima durante las batallas. En cualquier momento, un láser de energía, una granada altamente explosiva, fuego de francotirador o incluso el bombardeo indiscriminado de un bombardero podrían enviarlo a volar hacia el cielo. En el duro ambiente de una guerra prolongada, incluso cuando descansaba en un sueño profundo, si alguien se acercaba a su cama, instintivamente reaccionaba y lo sometía, incluso sin despertarse por completo. Fury, Steve e incluso el agente Carter habían experimentado esto personalmente. Ahora que lo pienso, ¿no hubiera sido mejor simplemente seguir el consejo de Brand, ser dado de baja del ejército y regresar a Nueva York como un civil común y corriente? Este pensamiento solo cruzó fugazmente por la mente de Kyle y no profundizó en él. Con la habilidad de extraer cartas en su poder, si se encogiera de miedo en lo que parecía una ciudad segura, incluso él se menospreciaría a sí mismo. En lugar de preocuparse por posibles crisis futuras a lo largo de su vida, preferiría tomar la iniciativa de embarcarse en un camino donde coexistieran oportunidades y peligros, mejorando constantemente su propia fuerza y elevando su estatus y reputación hasta que no temiera a ningún enemigo. Sin unirse a la guerra de primera línea, donde encontraría abundantes recursos para extraer. Sin luchar codo a codo con Steve, ¿cómo obtendría la habilidad supersoldado? Esta era la verdadera convicción de Kyle. Luchó no solo como un héroe para Estados Unidos sino más aún como un guerrero que lucha por su propio futuro. Además, durante este proceso, había forjado amistades sinceras con Steve, Joseph, Fury, Howard y el agente Carter, entre otros, lo que fue un motivo de gran satisfacción para él. La mente de Kyle estaba a la deriva mientras pensaba, cuando de repente un fuerte y penetrante grito de águila resonó desde el cielo, seguido por la sombra proyectada por las enormes alas que envolvían por completo el velero en el que se encontraba. Está de vuelta. Kyle se sentó en la tumbona y observó cómo el águila azul aterrizaba en las aguas cercanas, agitando sus alas, agitando las olas y creando salpicaduras. Kyle le preguntó al águila azul: «Bueno, ¿encontraste algún rastro?» Chirrido. El águila azul dejó escapar un suave grito y sacudió la cabeza de un lado a otro como si fuera un humano. Kyle frunció el ceño y señaló con la mano hacia un lado, indicando: «Continúen buscando en el mar dentro de un radio de 20 millas en esta dirección». El afilado pico del águila azul asintió levemente y se elevó hacia el cielo, desapareciendo rápidamente entre las nubes. Después de que Steve se fue volando en el avión incontrolable, Kyle envió al águila azul de regreso para investigar y tratar de encontrar cualquier rastro del avión. Desafortunadamente, había pasado medio mes y no había pistas. El océano Atlántico era vasto e ilimitado. Si se hubiera congelado y hundido como en la película original, sería como encontrar una aguja en un pajar. Parece que tendré que rendirme. Kyle suspiró y se disponía a considerar el viaje de regreso a la base militar. Pero justo en ese momento, una sombra oscura y poco profunda emergió de la superficie del mar junto al velero. Chapoteo. Un gran tiburón blanco saltó abruptamente fuera del agua, dejando al descubierto casi la mitad de su cuerpo. Nadó con gracia y dio vueltas en las aguas junto al velero, como si buscara elogios, asintiendo con la cabeza y soplando burbujas hacia Kyle. El corazón de Kyle dio un vuelco mientras miraba al gran tiburón blanco cercano. Levantó la voz para confirmar. «¿Realmente encontraste esa cosa?»
El gran tiburón blanco continuó saltando fuera del agua, salpicando gotas de agua a su alrededor, usándolo como una forma de expresarse. Venom, ve con ella y recupera esa cosa. Después de reflexionar por un momento, la mirada de Kyle se volvió hacia el letárgico Venom sobre la mesa. Rueda, rueda. Venom, falto de entusiasmo, se transformó en innumerables hebras negras y saltó de la mesa. No tenía ningún interés particular en los tiburones, ya que tenían poca inteligencia. Pero como era orden de Kyle, naturalmente tenía que cumplir. Las hebras de líquido negro se entrelazaron con el gran tiburón blanco en el agua, cubriendo rápidamente todo su cuerpo. Parecía como si se hubiera formado una capa de membrana queratinosa oscura y endurecida, e incluso las pupilas del gran tiburón blanco se volvieron carmesí y sus dientes se volvieron más amenazadores y aterradores. Venom poseyó al gran tiburón blanco, y el cuerpo del tiburón se convirtió en su anfitrión. Ve rápido y regresa rápidamente. Ah, y no toques esa cosa directamente con tu cuerpo. Kyle pensó por un momento e incrustó 2 tablas de madera directamente en los dientes de Venom Shark, sujétalas y súbelas. El tiburón venenoso agitó su cola y rápidamente se sumergió en el mar. Al poco tiempo, la reluciente figura del tiburón reapareció en la superficie del agua, acompañada de una deslumbrante luz azul que poco a poco iluminó el mar. El tiburón venenoso emergió del agua y la mirada de Kyle inmediatamente se posó en su boca. Allí, sujeto entre las 2 tablas de madera, estaba el cubo de energía azul de forma cuadrada, que emanaba un aura misteriosa y encantadora. El Tesseracto. Capítulo 51. Tarjeta incoloro. El Tesseract es un cubo de forma cuadrada perfecta. Tras una inspección más cercana, el cubo Tesseract exudaba un aura misteriosa y peculiar, como si contuviera un pequeño universo en su interior. Kyle reprimió su emoción y materializó el Vibranium Bracer. Tarjeta de artículo, llevándola en su mano derecha desnuda. Luego extendió la mano para agarrar el cubo Tesseracto sostenido entre las tablas de madera en la boca de Venom Shark. Solo cuando el Tesseracto estuvo sostenido en su palma protegida con Vibranium, la visión de Kyle reveló 2 cartas brillantemente resplandecientes. Los colores de estas 2 cartas no eran blanco, verde, azul o morado, sino casi incoloros, con un tono puro y vibrante parecido al cristal. Tesseracto. Contenedor para una de las piedras del infinito, la piedra espacial, también conocida como cubo infinito espacial. Tarjeta de artículo incolora. Posee el poder del espacio y puede abrir portales, transportando personas y objetos a cualquier lugar del universo. Estado actual. No extraíble, integrado con la piedra espacial, difícil de usar. La segunda carta incolora, fusionada casi a la perfección con la anterior, parecía una sombra en capas superpuestas. Piedra espacial. Una de las 6 piedras del infinito del universo, una gema que controla el aspecto del espacio. Tarjeta de artículo incolora. Una de las primeras entidades del universo y también uno de los objetos más poderosos de todo el universo. Al usar esta gema, uno puede moverse instantáneamente usted mismo o cualquier objeto a cualquier espacio del universo. También puede manipular el espacio a voluntad, permitiendo la teletransportación espacial, la congelación espacial y la inversión espacial. Estado actual. Extraíble, difícil de dominar y utilizar. 2. Tarjetas de objetos incoloras. Kyle quedó momentáneamente desconcertado cuando vio esta escena. Inicialmente pensó que solo habría un Tesseract. Tarjeta de objeto, pero la habilidad de extracción de cartas había separado distintivamente la piedra espacial del recipiente cúbico. El contenedor no era extraíble, mientras que la piedra espacial era extraíble. ¿Extraer o no extraer? Kyle reflexionó detenidamente, sopesó los pros y los contras, y rápidamente tomó una decisión. Debe extraerlo. No hay razón para no hacerlo. Incluso si este elemento de nivel divino se dejara intacto, permanecería inactivo en la Tierra durante más de medio siglo, solo para ser explorado gradualmente en busca de sus misterios de teletransportación espacial por Loki, el hermano del dios del trueno, en el siglo XXI. Aunque se convirtió en un objeto popular y de moda cuando Thanos comenzó a coleccionar las piedras del infinito, si existiera la oportunidad de estudiar y dominar las extraordinarias habilidades de la piedra espacial de antemano, sería realmente un gran salto para Kyle. Kyle tomó una decisión y centró su atención en la carta incolora de la piedra espacial. Es hora de extraer. Por favor, mantenga una distancia de 3 centímetros del artículo y continúe la extracción durante 3 horas.
Comienza la cuenta regresiva de extracción. 10.799 segundos, 10.798 segundos. Kyle. ... Mantener una distancia de 3 centímetros y extraer durante 3 horas. Hay que tener en cuenta que incluso extraer elementos de calidad azul solo requiere 3 segundos adicionales dentro de 1 metro. No es de extrañar que se llame artículo de calidad incolora. Kyle se rió irónicamente mientras miraba el cronómetro. Sostuvo el Tesseracto en la mano, regresó a su tumbona y esperó pacientemente. Sin ninguna misión en ese momento, tenía el lujo del tiempo. Si su suposición era correcta, las cartas incoloras deberían ser las de mayor calidad, superando incluso la rareza púrpura por un número desconocido de niveles. Sin embargo, era posible que el guantelete del infinito, que contenía las 6 gemas, fuera de una calidad rara e incolora, pero eso estaba muy lejano en el futuro y Kyle no necesitaba preocuparse por eso. Kyle reflexionó con indiferencia mientras esperaba que terminara la cuenta regresiva de extracción de la tarjeta. Después de 3 horas... 3, 2, 1, extracción exitosa. Felicitaciones, has obtenido la piedra espacial. Mientras el mensaje sonaba en su mente, la luz azul del Tesseract en la mano de Kyle se atenuó significativamente, era como si le hubieran quitado la chispa interior, dejando solo abundantes fragmentos de cubo. Al mismo tiempo, dentro del exclusivo Card Space de Kyle, en el momento en que la piedra espacial entró en Card Space, inmediatamente saltó incontrolablemente, como un sol resaltado que cuelga en el punto más alto del Card Space, eclipsando el resplandor de las decenas de miles de cartas en las 6 regiones de cartas, proclamando su posición suprema. El Card Space debería ser el lugar de almacenamiento más seguro y confiable del mundo. Dejemos la piedra espacial ahí por ahora. Pensó Kyle mientras miraba la piedra espacial. Tarjeta incolora dentro del espacio de la tarjeta antes de retirar su conciencia de ella. La piedra espacial no era una entidad que pudiera exhibir sus habilidades correspondientes simplemente por poseerla. Para Kyle, fue como si un niño obtuviera un arma de energía. Sin estudiarlo de antemano, su uso precipitado a menudo resultaba en daño autoinfligido. Red Skull personalmente le había dado una lección sobre eso. Justo cuando Kyle retiró su conciencia del Card Space, notó que el Tesseracto en su palma, después de perder la piedra del espacio interior, comenzó a sufrir cambios sutiles. El cambio más obvio fue que el grado de color del mensaje de la tarjeta que se mostraba en sus ojos cambió rápidamente de incoloro a dorado. ¿Bajó de grado? Kyle miró asombrado el Tesseract en su mano, todavía emanando una tenue luz azul y una aura misteriosa, pero ya no era el mismo de antes. Resultó ser el recipiente de piedra espacial. Tarjeta incolora. Después de la piedra espacial interna fue extraída, se transformó en una nueva tarjeta de objeto dorado, incluso cambiando su nombre. Recipiente de piedra espacial. Anteriormente el contenedor de la piedra espacial, también conocido como el cubo infinito. Tarjeta de artículo dorado. Conserva un rastro de la fuerza del espacio y puede abrir temporalmente portales espaciales. Sin embargo, la existencia de estos portales es inestable y puede provocar un colapso espacial en cualquier momento. Se daña cada vez más después de cada uso. Estado actual. No extraíble, conserva el poder residual de la piedra espacial. Kyle guardó silencio por un momento, luego se rió irónicamente y sacudió la cabeza. Interesante. Esta fue una ganancia inesperada. Era poco probable que alguien en todo el universo hubiera pensado que podría haber alguien que pudiera extraer la piedra espacial del recipiente de piedra espacial sin destruir el contenedor externo. Solo Kyle posee la habilidad de extraer cartas y solo él podría hacerlo. Espera un momento, ¿por qué siento que esto puede tenderle una trampa al futuro Thanos? Kyle se frotó la suave barbilla mientras pensaba. El Tesseracto no mostró signos de daño y todavía contenía el poder residual de la piedra espacial. ¿Podría simplemente tirar este caparazón vacío del Tesseract y ahorrarse muchos problemas en el futuro? Pensando en esto, una sonrisa apareció en el rostro de Kyle. Ya podía imaginar el momento en que Thanos, después de realizar grandes esfuerzos para obtener el Tesseracto y aplastarlo para incrustar la piedra espacial en el guantelete del infinito, encontraría que no había nada dentro. Su cara de berenjena se volvía lívida y antiestética. Desde que obtuvo la piedra espacial, fue el mayor logro de esta batalla, y Kyle no tenía intención de quedarse más en las aguas del océano Atlántico. Miró el vasto mar frente a él y suspiró.
Steve, parece que no nos volveremos a encontrar hasta más de medio siglo después. Pero no hay necesidad de preocuparse. Para ti, tal vez sea solo una breve siesta con los ojos cerrados. Cuando despiertes, será la era pacífica que a menudo anhelas. El yo que se queda atrás es el que seguirá avanzando en esta era devastada por la guerra. La mirada de Kyle se volvió resuelta e hizo que Venom cubriera su cuerpo, transformándose en un uniforme de combate negro. Con un pensamiento, convocó al Halcón Azul para que regresara a este lugar. Llevaba medio mes ausente. Ya era hora de mostrarse. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.